La lluvia caía a cántaros. Noah caminaba por las calles vacías, perdido en sus pensamientos. Había dejado todo atrás, y la sensación de vacío era inaguantable. Su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. No entendía cómo había llegado a este punto. Todo lo que había construido se había desmoronado. Nadie le esperaba en casa, ni siquiera su familia. Solo quedaba la fría indiferencia del mundo. Se sentó en una banca, mirando el horizonte, preguntándose si alguna vez volvería a encontrar algo que valiera la pena. La soledad lo envolvía como un manto pesado, y la angustia lo oprimía el pecho. En ese momento, una llamada inesperada lo sacó de su letargo, pero no pudo contestarla. El miedo lo paralizó. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Dónde encontrar la fuerza para seguir adelante? El futuro se sentía lejano, incierto y demasiado pesado para llevarlo solo. Noah despertó con una sensación de vacío, como si hubiera estado perdido en sus propios pensamientos toda la noche. Miró el techo, buscando algo que lo anclara a la realidad. Todo parecía tan lejano, como si nunca hubiera existido. La misma sensación de vacío lo invadía, como una sombra que lo seguía de cerca. Pensó en su familia, en los amigos que había perdido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué camino lo había traído a este punto? A pesar de todo, algo dentro de él se negó a rendirse. Tal vez aún había una chispa de esperanza escondida en algún rincón de su alma. Pero ¿cómo encontrarla en medio de tanta oscuridad? La vida le había arrebatado mucho, pero algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Se levantó lentamente, casi sin fuerzas, y caminó hacia la ventana. Afuera. El mundo parecía seguir su curso, ajeno a su dolor. Sus ojos vagaron por la ciudad, pero nada parecía reconfortante. Las calles vacías le daban la misma sensación de abandono que sentía en su interior. Quiso hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Había perdido el rumbo y las soluciones se le escapaban. Pensó en su familia, en cómo las palabras que nunca se dijeron se habían quedado flotando en el aire. Era tarde para arreglarlo. ¿Había alguna forma de volver a encontrar lo que se había perdido? Mientras pensaba en todo eso, un pequeño impulso dentro de él le decía que aún había tiempo para empezar de nuevo. Noah caminó por el pasillo, cada paso resonando en el silencio de la casa vacía. Abrió la puerta de su habitación, que había permanecido cerrada durante días. La cama estaba deshecha y las luces apagadas. Todo parecía igual, pero en su interior sentía que nada lo era. Los recuerdos de momentos felices parecían tan distantes, como si pertenecieran a otra vida. Se sentó en la cama, mirando alrededor, sin saber qué hacer. Todo lo que había sido suyo ahora parecía ajeno. El miedo de no saber qué le esperaba le hacía sentir como si estuviera atrapado en un limbo. ¿Sería este su nuevo comienzo? ¿O simplemente una pausa en su caída? Noah se quedó allí, quieto, durante unos minutos, sin saber qué hacer con su vida. Todo parecía fuera de su control. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizás no todo estaba perdido. Aunque las cicatrices del pasado le dolieran, aún quedaba una oportunidad para encontrar algo bueno en su vida. Al menos eso le decía la pequeña chispa que encendió en su interior. Quizás aún podría luchar por algo, aunque solo fuera por él mismo. Mientras pensaba en esto, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, no dudó, contestó. Noah intentó continuar con su vida, pero todo parecía cuesta arriba.
Salió a la calle, observando a la gente a su alrededor, como si todos estuvieran llevando una vida que él ya no comprendía. La sensación de estar desconectado de todo crecía cada vez más. Cada rostro, cada conversación le resultaban extraños, ajenos. Sentía que el mundo seguía su curso sin él, que su existencia no importaba. Se obligó a salir de su aislamiento, pero las fuerzas no le acompañaban. Cada día era una batalla consigo mismo, una lucha constante por encontrar alguna razón para seguir. Se acercó al trabajo, pero incluso allí, el ambiente frío y distante le resultaba insoportable. No podía escapar de la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no sabía cómo salir. Su mente seguía atrapada en la misma tormenta, sin poder encontrar el rumbo. Al día siguiente, Noah decidió intentar de nuevo. Tomó una ruta diferente hacia el trabajo, buscando algo que pudiera cambiar su perspectiva. Se detuvo en un parque, mirando a los niños jugar. La escena le provocó una mezcla de sentimientos: nostalgia, tristeza y una leve chispa de esperanza. Recordó tiempos en los que las pequeñas cosas lo hacían sonreír. Pero ahora, todo eso parecía tan lejano. A pesar de ello, no podía evitar pensar que tal vez había algo aún por descubrir. La vida podía ser cruel, pero en medio del caos, tal vez aún había un rincón de paz. Se sentó en una banca observando el juego. Los niños corrían, ajenos al dolor que él sentía, y por un momento se permitió pensar que quizás aún podría encontrar algo por lo que valiera la pena vivir. En el trabajo, Noah trató de concentrarse, pero los pensamientos seguían rondando en su mente. La rutina se había convertido en una carga. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la ventana. Desde allí, la vista de la ciudad parecía infinita, pero lo único que sentía era que todo le quedaba demasiado grande. Pensó en sus sueños, en sus aspiraciones, en lo que había querido alcanzar. ¿Dónde se habían quedado esos sueños? La vida lo había llevado por un camino que no había elegido, y cada paso parecía más pesado que el anterior. A pesar de todo, algo dentro de él seguía resistiéndose a rendirse. La pregunta era por cuánto tiempo más podría luchar, y por qué seguir luchando si todo parecía estar en su contra. En ese instante, su compañero de trabajo lo llamó desde el otro lado de la oficina. Noah suspiró y volvió al presente, pero las dudas seguían atormentando su mente. Esa tarde, Noah decidió dar un paseo. Necesitaba despejar su mente, alejarse de la rutina. Caminó sin rumbo, sin destino fijo. Sus pasos lo llevaron a un pequeño café, un lugar que solía frecuentar en tiempos más felices. Al entrar, el aroma del café lo envolvió, trayendo consigo una sensación de nostalgia. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió una bebida caliente. Mientras esperaba, observó a las personas a su alrededor. Parecían tan ocupadas, tan inmersas en sus vidas. Noah se preguntó si alguna vez habían sentido esa desconexión que él sentía ahora. El café llegó, y con cada sorbo sintió que algo dentro de él comenzaba a suavizarse. Quizás el mundo no estaba tan lejos de él después de todo. Tal vez solo necesitaba un poco de tiempo para encontrar su lugar nuevamente. La noche llegó rápidamente, y Noah se encontraba de nuevo en su apartamento, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, pero para él todo parecía apagado. La incertidumbre lo rodeaba, pero había algo en su interior que no podía ignorar. Un pensamiento persistente le decía que aún podía cambiar las cosas, que aún podía encontrar una razón para seguir adelante. Aunque no sabía cómo, sabía que debía intentarlo. Decidió que esa noche no sería como las demás. Esta vez tomaría una decisión, un pequeño paso hacia algo diferente. Ya no podía seguir atrapado en la rutina de la desesperanza.
Quizás el primer paso era simplemente creer que aún había tiempo para encontrar lo que había perdido. Noah decidió tomar el control de su vida. Ya no podía seguir dejándose llevar por la corriente. Empezó a tomar decisiones pequeñas pero importantes, cambiar su rutina, salir de su zona de confort. Pero el miedo seguía allí, latente, esperando atraparlo en cualquier momento. Cada paso que daba, sentía que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. Aunque había decidido que iba a luchar, no podía evitar dudar de su capacidad. Pero algo había cambiado. Esa chispa de esperanza que había sentido días atrás, ahora se sentía más fuerte, más real. Con cada acción, Noah sentía que se acercaba más a sí mismo, a la versión de él que había dejado atrás. La vida parecía un camino empedrado, pero al menos estaba dando pasos hacia adelante. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo quería descubrirlo. Esa tarde, Noah decidió asistir a una reunión que había evitado durante semanas. Sentía que debía dar ese paso, aunque el nerviosismo lo consumiera. Mientras caminaba hacia el edificio, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar las cosas? Al entrar al salón, las miradas de los demás lo hicieron sentir pequeño, vulnerable. Todos parecían tan seguros, tan en control de sus vidas. Pero Noah sabía que tenía que intentarlo. Se sentó en una esquina, apartándose un poco, pero sin perder de vista el objetivo. Las palabras del orador comenzaron a calar en él. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente. Quizás había más en su vida de lo que él mismo pensaba. Quizás, solo quizás, aún había algo que valiera la pena luchar. Después de la reunión, Noah caminó por la ciudad, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Había escuchado palabras de esperanza, pero aún quedaba una batalla que librar, la lucha interna. Su mente seguía preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas, si realmente podía salir de la oscuridad que lo había envuelto por tanto tiempo. Sin embargo, algo en su interior le decía que el cambio ya había comenzado. Quizás no vería los resultados de inmediato, pero al menos ya había dado un primer paso hacia un futuro distinto. Mientras caminaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Un sentimiento de calma lo invadió por un momento. Quizás, después de todo lo que necesitaba era comenzar a caminar en la dirección correcta. Esa noche, Noah se sentó frente a su computadora, revisando correos electrónicos. Al principio, todo parecía una rutina más, algo que debía hacer. Pero algo dentro de él cambió mientras leía un mensaje importante, uno que le ofrecía una oportunidad. La oferta era incierta, un reto, pero también una posibilidad. En ese momento, Noah comprendió que no podía seguir posponiendo las decisiones. La oportunidad estaba frente a él, y solo él podría tomarla. No había garantía de éxito, pero había algo que se sentía más fuerte que el miedo, la esperanza. Mientras miraba la pantalla, tomó una decisión. Si quería cambiar su vida, tenía que empezar por creer en lo que podría ser, no en lo que había sido. Cerró los ojos por un segundo y presionó el botón para aceptar la oferta. Al día siguiente, Noah despertó con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y anticipación. El camino hacia lo desconocido lo llenaba de miedo, pero también de una extraña emoción. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo y se dio cuenta de que ya no era la misma persona que había sido antes. Había dado un paso hacia lo incierto, pero en ese momento se sintió más vivo que nunca. El miedo seguía presente, pero ya no lo detenía. Ahora Noah estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la esperanza no se encontraba en esperar pasivamente,
sino en tomar acción, por pequeña que fuera. La jornada comenzaba y con ella un nuevo capítulo. Noah no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado la noche anterior. Se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad. Algo dentro de él se había despertado, una verdad oculta que ahora comenzaba a cobrar forma. La vida le había mostrado una vez más lo impredecible de sus giros. Se dio cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento no había sido en vano. Las decisiones, las pérdidas, todo lo que parecía erróneo, ahora tenía sentido. En ese momento, entendió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. El miedo ya no lo dominaba, sino que se convertía en un motor que lo impulsaba hacia adelante. La revelación era clara para avanzar. Noah debía dejar ir las ataduras del pasado y confiar en el futuro que estaba por escribir. No sabía lo que vendría, pero estaba dispuesto a descubrirlo. A medida que pasaban los días, Noah comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Ya no temía los desafíos que antes lo habían paralizado. En el trabajo, la gente lo notaba más seguro, más presente. Su jefe le ofreció un proyecto importante, algo que antes habría rechazado por miedo al fracaso. Esta vez, Noah aceptó, con una sonrisa en su rostro, decidido a probarse a sí mismo y a los demás que no estaba dispuesto a ser solo un espectador en su propia vida. El proyecto era arriesgado, pero sentía que era el desafío que había estado esperando. Tal vez, después de todo, el cambio no solo consistía en enfrentar el miedo, sino en dar ese paso hacia lo desconocido con confianza. Noah había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Esa misma noche, mientras caminaba hacia su casa, Noah comenzó a procesar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Había pasado de estar sumido en la desesperación a tomar decisiones valientes, aunque aún no estaba seguro de qué esperar. La ciudad, siempre llena de vida, ahora le parecía diferente. Las luces de los edificios, los sonidos lejanos, todo parecía más cercano, más real. Algo dentro de él había cambiado. A pesar de que las dificultades seguían allí, ya no las veía como barreras, sino como lecciones. El miedo ya no tenía el control. Noah había comenzado a entender que el verdadero cambio no venía de la forma en que el mundo lo veía, sino de cómo él se veía a sí mismo. Por primera vez, la vida le parecía una aventura, algo que estaba listo para enfrentar con valentía. Unos días después, Noah se encontró en un café con su amigo de toda la vida, Javier. Durante años, Javier había sido su confidente, pero también la voz de la razón cuando las cosas se complicaban. Esa tarde, el ambiente en el café estaba tranquilo, casi como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Javier lo miró con una sonrisa de complicidad. «Te veo diferente», le dijo. Noah asintió, reconociendo que, aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder, ya no sentía esa carga en su pecho. «Creo que finalmente estoy listo para vivir mi vida», respondió. Javier levantó su taza de café en un gesto de brindis, como si celebrara la victoria que Noah había ganado sobre sí mismo. Esa tarde, en ese pequeño café, Noah entendió que la verdadera paz no se encontraba en la resolución de todos los problemas, sino en la aceptación de lo que vendría. Esa misma noche, al regresar a su apartamento, Noah se detuvo frente a la puerta. Antes de entrar, miró al cielo estrellado. Algo en ese vasto universo le recordó la pequeñez de sus preocupaciones. La vida no era fácil, pero por primera vez, comprendió que lo más importante no era la perfección, sino la voluntad de seguir adelante. Noah sabía que habría más desafíos en el futuro, pero también entendía que cada uno de ellos era una oportunidad de crecimiento. Con una sonrisa, abrió la puerta y entró en su hogar, listo para enfrentar lo que viniera,
con una renovada fuerza interior. El miedo había quedado atrás, y lo que lo esperaba era un futuro lleno de posibilidades. Noah se despertó en medio de la noche, con el corazón acelerado. No era un sueño, era el peso de la incertidumbre lo que lo había despertado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Qué le deparaba el futuro? Durante semanas había sentido que la vida comenzaba a alinearse, pero ahora la duda lo consumía nuevamente. No sabía cómo continuar. El miedo que había logrado controlar comenzó a asomarse de nuevo. Pero algo dentro de él, una voz callada, le dijo que esta vez debía enfrentarlo. No podía retroceder. Noah respiró profundamente y se levantó de la cama, mirando por la ventana hacia el horizonte oscuro. No tenía todas las respuestas, pero sabía que esta vez la única opción era avanzar, sin importar lo incierto que fuera el camino. Al día siguiente, Noah se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida, una llamada inesperada que traía malas noticias. Algo dentro de él se quebró, pero no podía permitirse caer. Ya no, había aprendido que la vida no siempre se trataba de obtener respuestas claras, sino de ser fuerte a pesar de las preguntas sin respuesta. Noah respiró profundamente y se dirigió al trabajo. El día transcurrió lentamente, pero cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. A pesar de las dificultades, mantenía la cabeza en alto. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero lo que más le aterraba ahora era la idea de rendirse. Las sombras del pasado todavía lo acechaban, pero Noah ya no temía enfrentarlas. Esa noche, Noah se sentó solo en su apartamento, reflexionando sobre lo que había aprendido en los últimos días. La vida le había mostrado su vulnerabilidad, pero también le había dado la fuerza para seguir adelante. Noah comprendió que la lucha no era contra el destino, sino contra su propio miedo. Con una nueva claridad, miró el teléfono que había estado evitando, la llamada que no quería hacer, el paso que sabía que debía dar. No se trataba de lo que otros pensaran, se trataba de lo que él sabía que necesitaba hacer. Noah respiró hondo, levantó el teléfono y marcó el número. Su corazón latía rápido, pero algo dentro de él le decía que este era el primer paso hacia una nueva etapa. Ya no podía esconderse más. La llamada fue corta, pero significativa. Noah escuchó las palabras, procesándolas lentamente, y al final colgó. Ineas, Dalionos, Esisaduas Procura. Orinde y Dael, es de lo, lo, golpes. En ese instante sintió que una carga había sido levantada, pero también sabía que el camino por recorrer aún sería difícil. Mientras caminaba de vuelta hacia su cama, se dio cuenta de que había dado un paso importante. No era un paso grande, pero sí crucial. El miedo ya no dictaba sus decisiones, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le temía. En su mente resonaba una sola idea: seguir adelante, pase lo que pase. Noah se acomodó en la cama y miró al techo. Una sensación de paz comenzando a instalarse en su pecho, reemplazando la ansiedad con una extraña calma. Al amanecer, Noah se levantó con una sensación de renovación. Aunque las dificultades seguían, ya no las veía como un obstáculo infranqueable. Se preparó para el día con una nueva energía, sintiendo que por fin estaba listo para enfrentar lo que viniera. Salió de su apartamento y por un momento se detuvo en la puerta. Miró la ciudad a su alrededor, que comenzaba a despertarse lentamente. Noah comprendió que, al igual que la ciudad, él también estaba comenzando de nuevo. No sabía qué le deparaba el futuro,
pero estaba dispuesto a enfrentarlo con la determinación que ahora sentía en su interior. El primer paso era continuar, y eso era lo que iba a hacer avanzar, sin importar lo que el camino le trajera. El sol comenzaba a ponerse cuando Noah caminó hacia el parque, donde todo había comenzado. Los recuerdos de sus días más oscuros lo perseguían, pero algo dentro de él había cambiado. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, ya no lo consumía. Había aprendido a aceptar sus fallos, sus miedos, y a mirar hacia el futuro sin dejarse arrastrar por el pasado. Noah se sentó en una banca, mirando las hojas caer de los árboles, como si la naturaleza le ofreciera un recordatorio de que todo tiene su ciclo. Su respiración era más tranquila. Ya no estaba buscando respuestas definitivas, solo quería estar en paz consigo mismo. Había llegado a un punto donde la lucha ya no era contra el mundo, sino contra su propia percepción de lo que podía ser. Al día siguiente, Noah recibió una llamada de su jefe. La oportunidad que tanto había esperado había llegado. El proyecto importante, aquel que había temido tomar, ahora era suyo. El miedo inicial se desvaneció, reemplazado por una sensación de calma. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya no se sentía abrumado. Noah había superado el primer obstáculo más grande, su propio miedo al fracaso. Se miró en el espejo y vio a un hombre diferente, un hombre que no se dejaba definir por su pasado ni por lo que los demás pensaran de él. Con una sonrisa, aceptó el reto. Esta vez, su respuesta era clara: seguir adelante. Con cada paso que daba hacia el futuro, Noah sentía que se liberaba más de las cadenas del pasado. La carga emocional que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse. En una cafetería, mientras esperaba su bebida, vio a una persona del pasado que había sido una de las fuentes de su dolor. No hubo tensión, solo una mirada de comprensión mutua. Ambos sabían que no podían cambiar lo que había sucedido, pero que el futuro era lo que importaba. Noah entendió que no necesitaba la aprobación de nadie más, solo la de él mismo. Salió del café con una sonrisa, sin peso en los hombros, listo para enfrentar lo que viniera sin miedo. Noah llegó a su apartamento esa tarde con la sensación de que todo lo que había vivido hasta ahora tenía un propósito. A pesar de los momentos difíciles, se dio cuenta de que no habría llegado a este punto sin cada una de esas experiencias. Miró su apartamento, su hogar, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Todo estaba en su lugar, no en un sentido físico, sino en un sentido emocional. Noah había aprendido que la perfección no existía, pero que la paz interior sí era posible. Abrió la ventana y dejó que la brisa fresca de la tarde entrara. Se sentó junto a la ventana, sabiendo que el futuro era incierto, pero que estaba listo para abrazarlo. El amanecer llegó con la promesa de un nuevo día. Noah se levantó con una sensación de renovación, como si todo lo que había pasado hubiera sido solo un preludio para lo que estaba por venir. Aunque las dificultades no desaparecían, ya no las veía como obstáculos insuperables. La vida ya no le resultaba una lucha constante, sino una serie de oportunidades para crecer y aprender. Mientras se preparaba para el día, Noah sonrió al ver su reflejo en el espejo. No necesitaba nada más que su propia voluntad para seguir adelante. Con una última mirada al horizonte, salió de su apartamento, listo para enfrentar lo que fuera con confianza y sin miedo. Noah se despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Una luz que parecía más brillante que de costumbre. No era solo el día lo que brillaba, sino él mismo. Algo dentro de él había cambiado profundamente. Ya no era el hombre que había sido, aquel que vivía sumido en el miedo y la duda. Ahora tenía una nueva comprensión de sí mismo,
una paz que antes solo había soñado. Decidió que hoy sería el primer día del resto de su vida, sin temores, sin ataduras. Salió de su apartamento, no por obligación, sino porque lo deseaba. El mundo estaba allí, esperándolo, y por primera vez en mucho tiempo, Noah estaba listo para enfrentarlo sin duda. Miró hacia el cielo, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que lo que viniera sería una oportunidad para seguir creciendo. Mientras caminaba por la ciudad, Noah se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía que el mundo fuera una amenaza, sino que era parte de él. Las calles, los edificios, las personas, todo parecía tener un propósito. Al principio, había visto la vida como una batalla constante, pero ahora la veía como un viaje de aprendizaje y crecimiento. En cada paso que daba, Noah sentía una conexión más profunda con su entorno, con la vida misma. Su ansiedad había desaparecido, reemplazada por una sensación de calma y claridad. Incluso los desafíos ya no lo intimidaban. Sabía que podía superarlos, que tenía la fuerza para seguir adelante, pase lo que pase. La luz del día parecía confirmar esa certeza. El camino estaba ante él y estaba listo para recorrerlo. En el parque, Noah se detuvo frente a un árbol que había visto muchas veces, pero que ahora parecía diferente. Algo tan simple como un árbol le recordaba la importancia de la paciencia y el crecimiento. Recordó cómo antes se había sentido estancado, como si estuviera atrapado en su propio sufrimiento. Pero ahora todo parecía claro, el dolor no era eterno, y el crecimiento personal era posible si uno se lo permitía. Observó las hojas que caían lentamente, recordando cómo su vida también había pasado por ciclos de cambio. Cada caída de hoja era un recordatorio de que, aunque los finales eran inevitables, siempre había nuevos comienzos esperando. Noah sonrió, sabiendo que, al igual que las estaciones, su vida también seguiría transformándose. Esa tarde, Noah se encontró en un café con su viejo amigo, Javier. La conversación fue ligera, llena de risas y recuerdos, pero al mismo tiempo había algo más profundo en el aire. Noah compartió con él cómo había cambiado en los últimos meses, cómo había dejado ir el miedo y cómo, por fin, estaba aprendiendo a vivir sin las ataduras del pasado. Javier lo miró con una mezcla de admiración y sorpresa. «Te veo diferente, Noah», le dijo. «Te veo en paz». Noah sonrió, y por primera vez se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la persona que había sido, y estaba bien con eso. Estaba listo para seguir adelante, sin arrepentimientos. La noche cayó con calma. Noah regresó a su apartamento, no sintiendo el peso de la incertidumbre, sino la ligereza de haber aceptado su propio destino. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad Pontoipino. Sabía que aún quedaban retos por enfrentar, pero ahora veía esos retos con una nueva perspectiva, no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. El miedo había quedado atrás, reemplazado por la confianza en sí mismo. Noah sonrió al pensar en todo lo que había superado. Estaba listo para todo lo que viniera y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz, como si todo estuviera finalmente en su lugar.